Buenas noches, licenciado. Bueno, vamos a iniciar la clase, compañeros. ¿Dónde estás? Ay, chingo, espérenme, ustedes solo voy a ver esto. Ok. No sé si ya estoy compartiendo la pantalla. Sí, Lick. Ok, amigos, vamos a iniciar entonces. Perdónenme que hoy no las hice tontando color, pero vamos a empezar a entender lo que es el juicio sumario. Por favor, me pueden ir leyendo las diapositivas para ir aprendiendo e ir platicando un poco al respecto, por favor. El juicio sumario es un proceso de conocimiento. Se pretende la declaración de un derecho controvertido. Como siempre decimos, se trata de uno de los procesos por medio del cual el juez va a conocer de una controversia y va a declarar sobre a quién le puede asistir el derecho. Sigamos. ¿Lo pueden leer ahí? El carácter de los juicios sumarios es el de presentar una abreviación y compediosidad de formas de donde procede su denominación, en oposición a las del procedimiento ordinario, amplio y detallado. Es decir, lo que se busca es tener también un juicio de conocimiento, pero un tanto más abreviado que un juicio ordinario. Sigamos leyendo. A estos juicios los distingue la celeridad, brevedad en sus trámites. Principios que inspiran el juicio sumario. La celeridad y brevedad, claro, encontramos la escritura y todos los del dispositivo, claro que sí, pero entre los principales está la celeridad y la brevedad. Sigamos leyendo. Asuntos. Artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se tramitarán en juicio sumario. 1. Los asuntos de arrendamiento y de desocupación. 2. La entrega de bienes muebles que no sean dinero. 3. La rescisión de los contratos. 4. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. 5. Los interdictos. Y 6. Los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. ¿Cómo cuáles podrían aplicarse en estos casos? Bueno, veamos un ejemplo, el artículo 413 y 416 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. El artículo 407. Oposiciones. Si varias personas se disputaran el derecho de representar al ausente, la cuestión se resolverá en forma de incidente. Y declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho, de acuerdo con lo que dispone el Código Civil. Si hubiere oposición a la declaración de ausencia, el asunto será declarado contencioso
y se substanciará en la vía sumaria. ¿En qué vía se tramita entonces la oposición a la declaración de ausencia? Vía sumaria. Veamos el artículo 416, por favor. Luego me disculpen un segundo, señores, que ando solito aquí. Artículo 416, administración de los bienes. Pueden obtener la administración de los bienes del ausente los que se crean con derecho a ello, según el Código Civil. La solicitud deberá publicarse en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación, y en caso de presentarse oposición, se tramitará en juicio sumario. El juez ordenará que se dé la administración de los bienes del ausente a los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Ok, y por último, para que entendamos, el 1039 del Código de Comercio, que establece que todo lo referente a esta, la rama, por lo regular se va a tramitar en la vía sumaria. Pero bueno, ya empezamos a entender un poquito de esto. Ay, Dios. Veamos los asuntos, por favor, de arrendamiento y desocupación. Los asuntos de arrendamiento y desocupación. Fundamento legal, derecho sustantivo, el Código Civil, Decreto Ley 106, artículos del 1880 a 1941. Decreto 1468 del Congreso, Ley del Inquilinato. Observaciones. El arrendamiento está tipificado en el Código Civil como un contrato. Debe diferenciarse entre el derecho de propiedad y el derecho de posesión. Derecho objetivo, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, artículo 229, numeral 1, del 236 al 243. Perdón, amigos, porque ahorita le agarró a todo el mundo ponerse a escribir. Estoy desocupando este teléfono. Ay, Dios. Ahí está. Bueno, lo primero es, estamos hablando de un asunto de arrendamiento y desocupación. Y lo primero que tenemos que ver es que de esto deviene de un contrato que se realiza entre dos personas. ¿Ya? A la vez, contrato se trata de que yo le permito el uso de un bien inmueble, incluso puede ser mueble en algunas situaciones, a cambio de una cantidad de dinero. Debe diferenciarse entre el derecho de propiedad y el derecho de posesión, porque acá no hay propiedad ni posesión, solo es disfrute de la cosa, es lo importante. El derecho sustantivo en el Código Civil encontramos regulado en los artículos de 1880 a 1941, eso me imagino que ya lo vieron ustedes. La ley de inquilinato es un acuerdo, un decreto que regula ciertos derechos que devienen de un contrato de arrendamiento, pero se ha discutido un tanto por el Pacta Sunt Servanda. Sin embargo, tiende a normarse que todo contrato de arrendamiento tiene que ir acorde a esta ley, a este decreto 1468. En cuanto al derecho adjetivo, es decir, el derecho procesal que se va a aplicar, ¿verdad?, son específicamente lo relativo al artículo 229, es decir, al proceso sumario. Y aquí tenemos que empezar a ver un poquito de este proceso ingrato, que es lo que quería, pero estoy viendo que lo tengo en otras diapositivas. Permítanme un segundo, por favor, porque aquí no quiero perderlos para entender un poco esto. ¿Dónde está? Ay. Con dibujitos. Sí, aquí está. ¿Están todavía viendo las diapositivas? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, es que puedo ver esto. Y lo primero que tenemos que ver es, entonces, esto es el juicio. Esto no sé si se las da. Es muy buen material, la verdad. Habilitar edición, esta cosa es lo que me... Ahí está. Permítame. Aquí está. Juicio sumario. Bueno, entonces, veamos lo que dice la ley y vamos a encontrar en esta diapositiva otras situaciones muy importantes. Y esto que dice, ¿sí? Entonces, espérenme. Dejar de compartir. Y ahora compartir pantalla. Aquí está. ¿Ahora?
Todavía no, licenciado. Hoy sí. Yali. Ok. Vamos, pues. Miren, pues. Bueno. Juicio sumario. Eso ya lo... Entonces, inicial. Bueno. Artículo 61, juicio sumario. Vamos a encontrar entonces lo que dice del artículo 229. Y el artículo 230 nos regula algo muy importante, que siempre lo hago ver, que son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a la preceptuada en este título, es decir, a ser abreviado. Después todo lo del proceso ordinario se aplica. ¿Se aplica la prueba, la forma de la prueba y todo? Sí, sí se aplica, señores. Aquí se aplica todas esas situaciones y por ende se los hago ver para que entendamos que es necesario tenerlo en cuenta al momento de iniciar. Si se dan cuenta, hay una diferencia entre juicio ordinario y juicio sumario. Si alguien me dice, mire, ¿y cómo se diferencia? Pues son simples. Primero, los más importantes son los plazos. Los plazos en el juicio sumario son más cortos, menos que los plazos del juicio ordinario son más largos. El juicio ordinario es el juicio tipo, es la base, como quien dice. El juicio sumario tiene asuntos específicos que se van a tramitar. Y por último, verán que las excepciones privilegiadas se resuelven en sentencia en el juicio sumario. Las excepciones privilegiadas en el juicio ordinario serán resueltas en incidente. Entonces, esas son las pequeñas diferencias que hay entre el juicio ordinario y el juicio sumario. Luego de esto, quiero que lean el artículo 231, que es el que establece que las personas capaces para obligarse pueden, por convenio expreso, celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Decisión que no puede variarse. Si el proceso por su naturaleza, dice, debiera hacerse ventilado en juicio ordinario, habrá lugar a recurso de casación. Y esto es lo que establece el artículo 231. Lo primero, entendemos entonces que yo puedo, por voluntad propia, en una escritura, pactar que cualquier controversia no se tramite en juicio ordinario, sino se tramite en juicio sumario. Sí, sí puede. Artículo 231. Y vean qué interesante. Si el proceso por sí normalmente tendría que tramitarse en un juicio ordinario, cabría en ese caso la casación. De lo contrario, no. ¿Ok? Luego de eso, vamos a encontrar un tanto lo relativo a la demanda. Y vemos que la demanda se inicia también llenando lo relativo al artículo 61. Y aquí aplicamos entonces lo que establece el juicio ordinario. Los requisitos de la demanda. No se preocupen, no los voy a poner a leer eso porque yo creo que eso ya lo manejamos. ¿Verdad? Vemos también que se aplica el artículo 63 en cuanto a las copias, contenido de la demanda, artículo 106, ¿verdad? Que es lo que hemos leído anteriormente, el artículo que debe acompañarse los documentos esenciales, 107, la prueba que debe de rendirse también en el 106, ¿verdad? Y encontramos entonces las actitudes del demandado, que siempre nos lleva a observar las mismas actitudes del juicio ordinario, ¿ya? Dice, se tiene por contestar la demanda en sentido negativo. Si no contesta la demanda, no produce confesión
Recording in perentorias que progress. tuviere contra la pretensión del actor. Las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas a pago y compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Bueno, lo primero que quiero rescatar del 233 es el plazo. 3 días es el emplazamiento. ¿Ya? Ahora, fíjense que estamos hablando de las excepciones, en este caso, nacidas después de la contestación de la demanda. Y aquí hablamos de las excepciones privilegiadas y de las excepciones previas. Perdón, de las excepciones perentorias, perdón. Las excepciones previas en sí las encontramos reguladas en el artículo 232. No sé si alguien me puede leer, por favor. Artículo 232, interposición de excepciones previas. Dentro del segundo día de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere al artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personalidad, caducidad. Perdón, compañero, permítame. Está viendo a la compañera que tiene encendida su micrófono. ¿Lo puede apagar, por favor? Gracias. Puede continuar, mi hermano. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las que serán resueltas en sentencia. Estas también son privilegiadas. Entonces, entendemos esto. Primero, el término del emplazamiento es de 3 días, ¿ya? Dentro del segundo día de emplazado, es decir, dentro de los 3 días, tenemos 2 días que son para contestar la demanda o asumir una posición a la demanda. Nosotros tenemos la posibilidad, si somos los demandados o representamos dicha pretensión, de poder interponer o presentar excepciones previas. ¿Cuál es el trámite de las excepciones previas? De los incidentes. ¿Cuáles incidentes? Nos vamos a leer del organismo judicial, ¿ok? Luego el artículo 233 continúa diciendo también que las relativas a pago y compensación se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia, al igual que las de falta de las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, etc. Hablemos ahora entonces que estamos hablando que si inicia el proceso con la demanda, van a ir a notificarle a la parte demandada la pretensión, es decir, la demanda interpuesta en contra de ella, y esta tiene 2 días a partir que le notifican, a partir del día siguiente, ¿verdad?, que empieza a correr el plazo, para presentar una excepción previa. Aún así, también al tercer día es lo que la ley le otorga para que asuma una posición frente a la demanda. Lo acá le estábamos leyendo anteriormente que podemos encontrar que puede ser la de incluso no contestar. Y si no contesta, se aplica o tiene los mismos efectos que la falta de contestación de la misma en el juicio ordinario. Vemos entonces que acá encontramos el 232 que dice interrupción de excepciones previas. Comprende las dilatorias o previas, preclusivas y no preclusivas. El plazo es de 2 días, clases, artículo 116. El trámite es el de los incidentes. Si se interpone después de contestar la demanda, se tramitará incidente, pero se decidirá en forma conjunta con la sentencia. Esto es conforme al artículo 232, porque hablamos de las privilegiadas. Ojo con eso. Excepciones previas. Particularidades. Se plantean después de contestada la demanda, conforme al artículo 232. Se tramitan incidentes y se resuelven en forma conjunta con la sentencia. El contenido del auto. En un solo auto se resuelven todas las excepciones planteadas. Eso es conforme a lo que establece el artículo 121, que regula también precisamente el juicio ordinario. Si se interpuso en competencia junto a otras, se lo puede resolver primero sobre la misma. Fíjense que es importante esto. Aquí ya no nos vamos al 121. No. Tenemos que recordar que la propia ley nos establece que debemos conocer primero, o el juez debe conocer sobre la competencia que tenga para conocer o no sobre este tipo de proceso. Y leamos el 121, por favor, otra vez, para tenerlo mejor, más claro. 121,
Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién me lo puede leer? Artículo 121. Sí, 121, por favor. Artículo Resolución de las 121. excepciones. Resolución. Resolución de las excepciones previas. El juez resolverá en un solo auto todas las excepciones previas. Si entre ellas se hallare la excepción de incompetencia y el juez la declarare infundada, se pronunciará sobre las otras excepciones previas en el mismo auto. Si la incompetencia fuera declarada con lugar, el juez se abstendrá de decir las restantes, hasta que quede ejecutoriada la decisión recaída en materia de incompetencia. Si el auto fuere apelado, el Tribunal Superior se pronunciará sobre todas las excepciones previas que se hubieran resuelto. Si debiera pronunciarse sobre la incompetencia y la declarada fundada, se abstendrá de pronunciarse sobre las restantes y dispondrá la continuación del juicio por el juez que declare competente. Dese en cuenta. De nuevo volvemos al juicio ordinario. ¿Por qué lo estamos haciendo referencia? Porque lo primero que encontramos en el artículo 230 es que le son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario, siempre y cuando no se opongan a lo presentado en el título de civil, a ser breve. Término de la prueba, 234. Aquí empezamos ya a introducirnos a la prueba. Por favor, ¿quién me puede leer el artículo 234? Artículo 234. Prueba, vista y sentencia. El término de prueba será de 15 días. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. Bueno, veamos y desmenucemos un poquito este artículo. El término de prueba será de 15 días. ¿Ya? Es lo principal. Tengo 15 días para que se realicen las diligencias oportunas de la prueba ofrecida. Por eso es el término de prueba. ¿Ya? Si ofrecí declaración testimonial, dentro de estos 15 días debe ser recibida la declaración testimonial. Si solicité que algún documento fuera traído a la vista, pues deberá ser traído en esos 15 días. Por eso dice, el término de prueba será de 15 días. Ahora, la vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. Qué interesante. ¿Qué me está diciendo cómo procede entonces este proceso? Creo que tenía algo aquí por acá, antes de que, aquí está. Des en cuenta acá. Presento la demanda, me admiten la demanda, se presenta un emplazamiento al demandado, le notifican, y aquí empieza lo bonito. ¿Cuándo empieza la participación del demandado? Primero contesta la demanda. Es el primer pronunciamiento. Luego de ese viene la apertura a prueba, el periodo probatorio, que es de 15 días. ¿Ya? Y luego de esto vienen 10 días para la vista. ¿Qué son esos 10 días? Son 10 días que tienen las partes para presentar su alegato final. ¿Ya? Acá es donde las partes van a presentar sus últimos argumentos. Y luego de eso viene la sentencia, que son 5 días. ¿Ya? Vemos acá entonces este trámite. En términos generales debe ser más rápido, más breve. Vemos los emplazamientos, son más sencillos. Esa es la idea, ¿ya? Perdón, aquí se presentó esto. Y lo que buscamos entonces es eso. Primero, vamos a ver dónde me queda aquí. Ver las fases en que va a estar dividido el proceso. Si ustedes me preguntan, licenciado, entonces, ¿cómo es la participación de uno? Bueno, simple. Si yo soy el demandante, yo presento la demanda. Luego de la demanda tengo que ofrecer, ahí en la demanda ofrezco mi prueba, propongo la prueba. En la etapa probatoria ofrezco la prueba y se realiza el diligenciamiento de las mismas, para posteriormente presentar un alegato, un argumento final, que es el de la vista. La vista es un plazo que se otorga legalmente a las partes para que hagan un argumento final, ¿ya? En base a la prueba rendida.
Eso tienen que tenerlo en cuenta ustedes. Y posteriormente viene la etapa de sentencia. ¿Dudas hasta acá, muchachos, por favor? Sigamos entonces. Pregunta. No se cumple. Mire, sería mentira decirle que generalmente se van a cumplir estos plazos. No se cumplen. Por una razón. Lamentablemente, estamos colapsados. Actualmente los juzgados están colapsados, los juzgados civiles, Dios me guarde. Pero si usted me pregunta, ¿es más corto un sumario que un ordinario? Sí. Ya, sí se tramitan más rápido. No se respetan los plazos. Mentira. Es materialmente imposible, muchachos. Yo estoy como juez civil en Antigua Guatemala y créame, traté y ¿qué? Por más que uno quiera, porque son demasiadas las cargas. Y otra cosa que afecta mucho, esto sí tienen que tomar en cuenta ustedes, lamentablemente, es que muchos abogados van interponiendo nulidades y otros recursos con el fin de atrasar el diligenciamiento normal de un proceso, el retardo. Es una práctica jurídica y que se da todos los días. O sea, yo no quiero que lleguemos a tal lado. Lo que hacen muchos es interponer los recursos que consideren oportunos y van logrando su objetivo. No porque el recurso sea idóneo, no porque con el recurso se logren variar mayor cosa, no. Simplemente que para ellos es una forma de lograr el tiempo que necesitan. En este caso, acuérdense que uno de los procesos que se mira es lo relativo al arrendamiento, los devenidos del arrendamiento. Es decir, cuando una persona no paga, quieren arrendar, está metida en la casa y no la logran sacar. Claro que esta persona va a presentar cuanto recurso le sea posible con tal de que no lo saquen del lugar. Miren, han habido unos casos en que uno dice que bárbaro, ¿verdad? Porque no pagan y están presentando recursos y no pagan, ¿verdad? Y saben que van a salir vencidos, pues no les importa. Lo que ellos quieren es quedarse en el lugar. Práctica tribunalicia, compañero. Entonces, decirle, mire, si se respetan esos plazos, no, sería mentir. Seamos objetivos. Lo que sí es cierto es que si usted mira un sumario con un ordinario, pues tiene a ser más ágil. A pesar de los pesares, es más rápido. Ya se imaginan lo que puede tardar un ordinario. Años. Espero haber respondido su duda de forma real, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches. Una consulta. Fíjese que a mí no me queda claro el último párrafo del artículo 231, que dice, celebrando el convenio no podrá variarse la decisión, pero sí el proceso intentado. Por su naturaleza, debiera haberse ventilado en juicio ordinario. Habrá lugar al recurso de casación. Bueno, mire, pues aquí vemos que el artículo 231, lo primer párrafo, habla que las personas capaces para obligarse pueden, por convenio expreso celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario. Entonces dice aquí abajo, celebrar el convenio de que se van a sujetar al proceso sumario, no podrá variarse la decisión. O sea, ellos no pueden ya cambiar la decisión de que van a someter su proceso o su controversia al proceso sumario. Pero si el proceso intentado, ¿qué quiere decir eso? Si intentaron un proceso ordinario, pueden cambiarlo a un proceso sumario. Pero también establece, por su naturaleza, debiera haberse ventilado en juicio ordinario, era un proceso, por ejemplo, una nulidad en ordinario, no se va a ventilar se quedó en que se iba a ventilar en sumario. Entonces, en lugar de aplicar el juicio ordinario, aplican el sumario. Pero por su naturaleza, era ordinario. En este caso, cabía la casación. Sin embargo, en el caso de estos procesos, como se fueron al sumario, es lo que cabe, dice, si es que el juicio en verdad debió haberse tramitado en un principio legalmente por el juicio ordinario, procedería el recurso de casación. Si es que procedía a irse por la vía ordinaria, no por el sumario. Acuérdense que estamos hablando que hubo un pacto entre las partes. Pero si no, póngale que era un oral, que no difícilmente se ve, pero si era algún otro tipo de proceso que tenía que tramitarse en otra vía, o bien podía tramitarse o se quedó en convenio en el juicio sumario,
no cabría recurso de casación. O sea, si era un juicio ordinario por su naturaleza, cabe casación. Si no es un juicio ordinario, no. Eso es lo que está estableciendo este artículo. No sé si logré aclararle la duda, mi estimada mía. Sí, licenciado, muchas gracias. Esto quiere decir que en el proceso sumario no hay casación. No, salvo que desde un principio ya ha tenido que irse a la vía ordinaria. Pero por convenio entre las partes dijeron el sumario. Ahí sí cabría. De lo contrario, no hay casación. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Para servir. Sigamos entonces. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Todo claro, Lick, gracias. Ok, sigamos. Facultades de juez, ya lo vimos. Señalamiento de oficio del día y hora para la vista, término no mayor de 10 días, a contados a partir del vencimiento del término de prueba. Eso es lo que estamos leyendo. Esto está en el artículo 234. Ahora bien, vienen los recursos, ¿verdad? Que es el 235. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Artículo 235. Recursos. Cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia incurrirá en el pago de las costas y en una multa de 25 quetzales que le impondrá el tribunal de segunda instancia si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Bueno, aquí estamos hablando de recursos y antes que se me olvide, para mí es importante que platiquemos sobre otra potestad que tienen los jueces en lo que es el procedimiento sumario, ¿ya? Y es que, si se dan cuenta, en el juicio ordinario, procede que el juez, si lo considera prudente, aplique el artículo 197. ¿Quién me lo puede leer? ...197 Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Artículo 197. Auto para mejor fallar. Los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar para mejor proveer. Primero, que se traiga a la vista cualquier documento que creen conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. Segundo, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho. Tercero, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la del tribunal les conceda. Ok. Fíjense qué interesante, porque entonces, entre la prueba y la vista, o la vista y la vista y la sentencia, perdón. Entre la vista y la sentencia, si el juez lo considera, puede dictar auto para mejor fallar conforme el 197. Y el plazo es el mismo, 15 días. ¿Por qué? Volvemos a tomar en consideración el artículo 230. Esta figura del auto para mejor fallar no contraviene en nada del juicio sumario. Y si el juez lo considera oportuno, lo puede aplicar. ¿Ok? Dudas hasta acá, muchachos. Si no, seguimos. 235 solo para tener en cuenta el recurso, por favor. Recursos. Cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia incurrirá en el pago de las costas y en una multa de 25 quetzales que le impondrá el tribunal en segunda instancia, si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Muy bien. Si se dan cuenta, ese es el recurso. Ahora, el primer proceso que vamos a encontrar, ¿verdad? Resolutiva. Sí. De sumario, o sea, regla general, esto sí me interesa. No existe limitación en apelación, pero sí quien apela a cualquier resolución que no sea la sentencia y no confirma, incurre en el pago de las costas
y en una multa de 25 quetzales. Las 25 quetzales pues no tiene nadie mayor problema. Las costas procesales es otro nivel. Reglas especiales, arrendamiento y desahucios, responsabilidad civil de empleados y funcionarios públicos. Y si se trata de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, solamente caen aclaración, ampliación y reposición. En los interditos de obra nueva, la resolución que permita la obra indispensable para conservar lo edificado no admite ningún recurso. Ojo con estas reglas especiales en cuanto a los recursos. Ya. Si usted me pregunta si voy a mandar esta diapositiva, sí, la voy a mandar un momento al grupo para que la tengan ustedes. Y de ahí me interesa, vamos a ver si lo tengo acá, vamos a irnos. No, no chingues. No, va a dormirse. Bueno, vamos a ver. Con niños no me meto yo. Bueno, hablemos sobre el arrendamiento del artículo 236. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Arrendamiento. Todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento a que se refiere este título, salvo disposición contraria de la ley. ¿Cómo qué? Cobro de rentas atrasadas. Es lo principal, cobro de rentas atrasadas, ¿ok? Voy a ver si tengo algo aquí, porque la verdad en mi rollo iba a dar una clase así especial sobre el juicio sumario. Aquí encontramos el juicio de desocupación, ¿verdad? Si alguien quiere leerlo, porque es importante tener en cuenta esto, ¿verdad? ¿Quién me lo puede leer? ¿Están viendo aquí la otra diapositiva? Sí, Lick. Okay, el juicio sumario de desahucio y desalojo representa en definitiva uno de los medios de que se vale el legislador para proteger la propiedad. Aguirre Godoy. En nuestro sistema, como se dijo, el juicio sumario de desahucio o desalojo solo se aplica a bienes raíces. Para los otros casos en que se deba reclamarse la entrega de cosas muebles, está previsto en un juicio especial, también de naturaleza sumaria, que está establecido en el artículo 244. Entrega de cosas y rescisión de contratos. A eso se refiere estos artículos. Sigamos leyendo. Finalidad del juicio sumario de desahucio y de desocupación. De acuerdo con la nueva regulación de nuestro código, el juicio sumario de desahucio y de desocupación no solamente procede en los casos en que se persiga desalojar a los inquilinos y subarrendatarios, sino en cualquier situación en que el detentor tenga obligación de restituir el inmueble o bien le use sin ningún derecho ni título justificativo. Pero también se utiliza este juicio para obtener una condena en relación con las rentas que deba el inquilino. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, cuando el arrendatario desocupó voluntariamente el bien inmueble, puede ser que no canceló una o varias rentas y que además no haya pagado los servicios, agua, luz, teléfono, etc. En estos casos procede el juicio sumario de cobro de rentas atrasadas y servicios dejados de pagar. Miren que hasta el nombre están. O sea, no vayan a creer que es solamente el de sacar a una persona. No, deviene de todas las cosas que puedan devenir del arrendamiento. Que el señor ocasionó daños al inmueble, también se puede ir por acá, ¿verdad? Va a depender de cómo esté la situación, pero por lo general todo lo que viene de arrendamiento vamos a tramitarlo en el juicio sumario sobre arrendamientos y desahucio. Licenciado. Buenas noches. Y usted, en su experiencia, no sé si por ese lado ha tenido o ha visto usted que si hay casos frecuentes de este proceso sumario en la cuestión de incumplimiento de pagos y todo eso de los arrendamientos. Sí, porque también el dueño del inmueble, digo que como los juicios sale caro, la verdad que sale caro pagar abogado y todo eso,
no le sale más, o lo ha visto usted que sí es frecuente. Es que acuérdese que va a depender de la persona y va a ser la cuantía. Porque de por sí, si usted en su demanda vence, pues usted puede solicitar el pago de costas judiciales. No le van a pagar todo, definitivamente, ¿ah? Pero depende de cada quien. Sí hay mucho cobro de renta atrasada, mucho cobro de algunas situaciones de pago de servicios, claro que sí lo hay, porque hay personas que no pagaron el servicio durante meses y se los cortan. Y construyeron bastante. Yo recuerdo un caso de una persona, yo no sé qué hizo, no sé qué tenía en esa casa o inmueble, porque yo lo empecé a conocer, no lo terminé de ver, pero debía cerca de 18,000 quetzales. Ya 18,000 quetzales, la persona vino y como a él lo demandó la empresa eléctrica por ser el dueño, a él vino y empezó se fue por esta vía para cobrar precisamente este tipo de servicios. Y yo, pues yo no terminé de conocer el caso, pero sí creo que iba muy bien, que lo iba a ganar, ¿verdad? La cuestión es poder encontrar a la persona. Entonces, en este caso sí lo tenía localizado por el trabajo y toda la cuestión. Es un poco difícil. Yo no sé qué hizo esta persona, pero sí debía un montón de pistas en luz. Me llamó la atención. 612, si quieren podemos ver un poco del derecho de posesión, por si no lo recuerdan, ¿verdad? Leamos esta diapositiva y si tienen alguna duda me la pasen, por favor. Derecho de posesión. Artículo 612. Concepción de la posesión. El poseedor, el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Nudo propietario. Tiene el dominio de un bien, no más la posesión. Su relación con el bien es el de ser únicamente propietario. El propietario es titular de su derecho de propiedad, mas no es poseedor, ya que la posesión la tiene el arrendatario, quien ejerce todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. El propietario no puede violar el derecho de posesión aduciendo que es el propietario. El arrendatario puede disfrutar del bien dado en arrendamiento, como si fuera el propietario. A ver, si yo arrendé un inmueble, perdónenme, pero ahí no me entra ni el propietario. No, yo estoy pagando, voy al día, no hay problema. No pagué, igual hay un contrato, destíndame el contrato. Pero el derecho para gozar del bien, nadie me lo puede quitar. Eso es lo más importante acá. Sigamos. Contrato de arrendamiento. Artículo 1880 del Código Civil. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se le obliga a pagar por ese uso o goce un premio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que a la ley prohibía arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Observaciones importantes. El contrato de arrendamiento puede ser escrito o verbal. Si el contrato es verbal, parte del tema probatorio en el juicio sumario es determinar las condiciones o disposiciones contractuales. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, ahí encontramos todos los elementos de prueba que hablamos al principio de este curso, que para mí siempre va a ser lo toral en todo proceso. Y estamos hablando de testigos, de la declaración de parte, etcétera, ¿verdad? Cuando uno va a contestar posiciones, etcétera. Hay que buscar esas formas. El problema del contrato verbal es ese, establecer cuáles fueron las condiciones. ¿Cuándo era el plazo del arrendamiento? ¿Cuánto tiempo cuánto tenía que pagar la renta? ¿En qué fecha incluso tenía que pagarlo? ¿Dónde tenía que pagarlo? ¿Ya? Aunque no lo crean, todo eso se tiene que tratar de probar. Y ese es el problema cuando se hacen contratos verbales. Recordemos de nuevo que acá rige el pacta sunt servanda, lo pactado entre las partes. Demostrarlo es otra historia.
Sigamos, por favor. Licenciada, una pregunta. Dígame. ¿Cómo se defiende el inquilino, digamos, si hay un contrato de arrendamiento, pero el dueño de la propiedad quiere estar yendo a meterse a cada rato adentro de la propiedad, a estar viendo no sé qué cosas? ¿Cómo haría el inquilino para defenderse de eso si por ninguna razón quiere estar metido el dueño también adentro de la casa? El dueño no puede meterse acá porque es un derecho de posesión y tiene que regirse en base al contrato. En base a eso, si lo vemos desde el punto de vista civil, puede ordenar un alejamiento por cumplimiento del contrato, o sea, se le obliga a cumplir el contrato. Otra cosa puede ser la rescisión contractual. Pero recordemos de que si hay un contrato y se puede demostrar las cláusulas del contrato, no hay pierde. Usted puede hacer maravillas siempre y cuando hay contrato. Cuando no hay contrato es el problema. Ese es el gran clavo. No hay contrato, hay problemas. ¿Ya? Mucha gente dice, ¿para qué voy a hacer contrato? Bueno, es que usted no hace contrato, va a tener problemas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en base al contrato se puede demostrar todo. Si no hay contrato, va a tener que volver a esta parte de demostrar cuáles fueron las condiciones en que se estableció el contrato. ¿Ya? Y si usted dice, mire, usted le ofreció el arrendamiento, sí, usted sabe que él disfruta del bien, sí, entonces ¿por qué se está yendo a meter? Entonces ahí ya lo pueden, mire, está jalado, nunca he visto un caso así, pero podría haber hasta una usurpación o un allanamiento, dependiendo. Si yo no estoy dando permiso para que ingrese, él no puede ingresar, por no tener el goce y disfrute del bien. Es decir, él no puede venir y arrojarse ese derecho. No sé si logré contestar su pregunta, mi amiga. Sí, gracias, licenciado. Entonces, digamos que, ¿qué procede? O sea, ¿qué haría el inquilino en ese caso si no está respetando el contrato? Una es la rescisión contractual, rescinde el contrato. Otra es la obligación de hacer, ¿de qué? De cumplir el contrato. Entonces, usted puede obligar a la persona diciendo, mire, aquí un contrato. Usted no puede ingresar acá. ¿Ya? Y en base a eso, ordenarle a través de un juzgado que no siga perturbándolo en su derecho de posesión. Hay otros juicios, ¿ya? Hay otros juicios. Pero tendríamos que ver cuál es el que se podría aplicar mejor con las causas específicas del caso en concreto. Es decir, las circunstancias del caso en concreto. Por ejemplo, ¿a qué llega el señor a la casa? ¿A que le gusta la inquilina y la llega, como dicen vulgarmente los muchachos, a enamorar? Pues ella puede decir que hay un acoso. Y miren que ahí se pone más seria la cosa. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué llega? ¿Y cómo entra? Si él se para enfrente, perdónenme, no está haciendo nada malo. En la calle está enfrente, no hay problema. Pero si está acosando, ahí hay otro tipo de situaciones. Si él tiene llave, usted le cambia en chapa y no puede alegarle nada. Hay un disfrute y se acabó del bien. Si él ha alegado, usted puede alegar que hay un contrato. ¿Por qué llega esta persona a la habitación o a la casa o al inmueble? Eso es lo que había que determinarse. Porque miren, dependiendo las acciones de esta persona, podrá determinarse incluso si no está cometiendo algún tipo de delito. Eso es lo que usted va a tener que ver, ¿ya? Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Nick, solo una duda. Si hay un contrato verbal y el propietario no da recibos y en un momento dado dice que no le están pagando prácticamente la mensualidad, ¿qué pasaría en ese caso, aunque la persona sí lo esté pagando? Pues lo mejor sería que o le empiece a depositar en una cuenta que sea de su conocimiento o consigna el pago. Ante juez competente. Ante el juez, para que de esa manera se pueda demostrar que usted sí ha cumplido. ¿Sería de primera instancia ahí? Dependiendo de la cuantía. Ah, ya. Hablábamos de la ínfima y de la mayor parte. Acuérdense que son de 15,000 juzgado de paz. En Guatemala hasta 50,000. En algunos municipios hasta 25,000. ¿Verdad? Hablamos de Santa Lucía, Villanueva, Matitlán, ¿cómo se llama? Santa María Nevaj. Vamos a ver el resto aquí. Creo que está Petén, si no me recuerdo, había uno de Petén, Poctún Petén. Bajando a Guatemala, pues pasamos por lo que era para Occidente, Santa María Nevaj, Santa Eulalia, en Huehuetenango, bajamos a San Marcos, si no me recuerdo, a lo que es Malacatán, no,
otro municipio, no recuerdo ahorita el nombre. Disculpe, pero eso es para ver la jurisdicción, pongamos qué clase de juzgado es. Eso es para ver eso. La competencia. Para ver qué juzgado le compete. Sí. Y aparte sería el monto de la menor cuantía y de la ínfima cuantía. Es que mire, pues, dependiendo de la cuantía, usted va a determinar si le corresponde a un juez de paz o a un juez de primera instancia. Si es ínfima o menor cuantía, le corresponde a un juez de paz. No hay de otra. Ínfima y menor. Ínfima menor es, por ejemplo, por eso le decía, en los municipios que hablamos generalmente, hablamos de hasta 15,000. Es juez de paz. En Guatemala, ciudad de capital, conocen los juzgados de paz hasta 50,000. En los juzgados, en algunos juzgados del interior, hasta 25,000. Santa María Nevaja, Matitlán, Villanueva, Santa Eulalia, ¿cuál es el otro que me acuerdo? Santa Lucía, Cotzumalguapa. Esos son algunos de los que conocen hasta 25,000. Entonces, dependiendo usted en dónde se encuentra, usted va a tener que determinar si es menor o es mayor cuantía. ¿Ya me entendió? Gracias, licenciado, muy amable. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sigamos entonces. Artículo 1928, por favor. Artículo 1928 del Código Civil. El arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo fijado en el contrato o por la ley, o por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada. El artículo 1929 del Código Civil termina también el arrendamiento por convenio expreso, por nulidad o rescisión del contrato, por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada y por expropiación o evicción de la cosa arrendada. Bueno, aquí encontramos cuál es cuando termina el arrendamiento. La verdad que es muy sencillo, ¿ya? Si uno lee el código A, básicamente encontramos por convenio de que las partes dijeron, miren, ya no queremos seguir con el contrato. Por nulidad o rescisión del contrato, que es lo que estamos hablando, pues mire, usted tiene derecho, pero no me ha cumplido, entonces no me pida y rescindamos el contrato o lo declaramos nulo. Por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada. Ahí ya no puedo seguirlo arrendando, ¿verdad? Siempre y cuando no sea, como le dijera, culpa de la persona que es el arrendatario. Por expropiación o evicción de la cosa arrendada. Por expropiación se lo quitan. Y por evicción es cuando se pierde un derecho por sentencia firme de un juez. Eso es lo que tenemos que hablar. El arrendamiento también termina por el cumplimiento del plazo fijado. Ya llegamos al plazo, yo ya no quiero renovar el contrato, ni modo, ¿verdad? O porque el contrato establece un plazo, la ley. O por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada. Arrendé para dedicarle el inmueble a una tienda y ya no me quiero dedicar a eso. Ahí se cumplió el objeto. ¿Ok? ¿Puede rescindirse el arrendamiento? ¿Cuándo? Por favor, leamos. Si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Si tratándose de una finca rústica, el arrendatario abandona las plantaciones existentes al tiempo de celebrar el contrato o no las cultiva con la debida diligencia. Si entregada la cosa arrendada y debiendo el arrendatario garantizar el pago de la renta, se niega a hacerlo o no lo hace en el término convenido. Por mayoría de edad del menor, rehabilitación del incapaz o vuelta del ausente en los arrendamientos que hubieren celebrado sus respectivos representantes con plazo mayor de 3 años. Solo que cambió la paz. Por arrendar contra prohibición expresa del arrendador, por usar el arrendatario la cosa arrendada con fines contrarios a la moral o al orden público o a la salubridad pública, y por muerte del arrendatario si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento. Aquí están las causas por las que se puede rescindir un arrendamiento o un contrato. Sigamos leyendo, por favor.
Artículo 1940 del Código Civil. El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo 1930 en los especiales siguientes. Cuando el arrendatario no esté solvente en el pago el pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Cuando el propietario necesite la casa o vivienda para habitar él y su familia, siempre que pruebe esta circunstancia. En la familia se comprende su esposa o conviviente de hecho, hijos, padres o personas que dependen de él económicamente. Cuando el inmueble necesita reparaciones indispensables para mantener su estado de habitabilidad o de seguridad, o vaya a construirse nueva edificación. Cuando la vivienda o local sufran deterioros por culpa del arrendatario o de sus familiares o dependientes, que no sean producidos por el uso normal del inmueble. Cuando se trate de inmuebles del Estado o de las municipalidades que sean necesarios para la instalación de sus dependencias, oficinas o servicios. Y cuando el propietario necesite el local para instalar su negocio o cualquier otra actividad lícita, pero que no tenga otro inmueble con las condiciones adecuadas para tal fin. Ocurrido cualquiera de estos casos anteriores, se procederá de acuerdo con lo que establecen las leyes respectivas. Ojo con estos. En este caso, yo digo, bueno, hasta acá. Han sido algunos utilizados, algunos de estos casos, porque pues el arrendador ya no quiere seguir. Ya había incluso un inmueble y un contrato, y pues le falta para cumplirlo. Han habido inmuebles que han sido arrendados por mucho tiempo. Créanme que según lo que se trate, han habido hasta de 10, 15 años, dependiendo. Es igual que el usufructo. Hay casos, no hay que decir que son los mayores, pero sí hay casos. En algunos casos han sido de casas de habitación, ¿verdad? Que las personas le dan para 4 o 5 años. Una de los casos más concurrentes en este caso es cuando dicen, mire, la familia va a habitar, o yo voy a habitar en la casa, me quedé sin casa, necesito volver a habitar ahí. Debe comprobarse. Y no puede ser cualquier familiar, ¿verdad? De hecho, si se dan cuenta, aquí establece que en la familia se comprende su esposa o conviviente de hecho, hijos, padres o personas que dependan de él económicamente. Pero deben depender de él económicamente, como por ejemplo, algún hijo que adoptaron, algún sobrino que esté viviendo ahí en la casa, pero tiene que ser muy demostrado y de todas maneras tiene que ser demostrado conforme a la ley, o sea, respetando los grados de ley y parentesco. Como dije anteriormente, cuando se sufran deterioros por culpa del arrendatario o de sus familiares o dependientes que no sean producidos por el uso normal del inmueble, quebraron alguna parte, una estructura por estar fregando, o demolieron o no sé, cualquier daño que sufra en este caso, se puede rescindir el contrato. Esto es en cuanto al desahucio, ¿ya? ¿Qué es el desahucio, compañeros? ¿Quién me puede decir qué es un desahucio? Buenas noches, licenciado. Yo entendí que era como una desocupación, según lo que investigué, pero no sé si estoy en ¿qué fue lo que usted investigó? Quedamos el desahucio, ahorita le digo. Ahorita voy, licenciado, estoy buscando mis apuntes. Ok. Miren, el desahucio es fácil. Es un procedimiento por medio del cual se solicita la desocupación de un inmueble arrendado por incumplimiento del pago de la renta. Pero veamos que acá en Guatemala, veamos cuáles son las circunstancias que se podría solicitar el desahucio. Si quieren lo dejamos para el día de mañana, compañeros, ya son las 8:30, me gusta cumplir. Entiendo que mañana nos miramos a las 2 de la tarde, espero que puedan la mayoría, ¿verdad? Y pues si pueden leer sobre estos artículos sería fantástico para tratar de adelantar. Por hoy los dejo, les deseo feliz descanso y nos conectamos a las 2 de la tarde el día de mañana. Gracias, Alex. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta por cualquier cosa? ¿No? Ya, buenas noches. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. Disculpe. En el artículo 1940, en caso de que el arrendador quiera solicitar el
la casa de habitación, ¿cuánto tiempo tiene que solicitarle o darle al arrendatario para que pueda desocupar el inmueble? 1940. Léamelo, por favor. Dice, el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo 1930 y en los especiales siguientes. Es el que acaba de leer la compañera que tiene 6 incisos. Va. Fíjese pues, ahora, usted dice cuánto tiempo. Como estamos hablando, ¿verdad?, de una rescisión contractual. En este caso, lo que se hace es de que se acude al juez, porque es el juez el que va a solicitar. O sea, yo doy la rescisión contractual, puede ser voluntaria. Si es voluntaria, definitivamente las personas se van a poner de acuerdo. Miren, lo de un mes, está bueno, ¿verdad? Si no es voluntaria, entonces está la judicial, donde se acude al juez y el juez establece, mire, si se rescinde o no se rescinde el contrato, si se rescinde, en qué plazo debe de otorgarse para que la persona pueda abandonar el inmueble. Claro, atendiendo a ciertos parámetros, ¿verdad? Que son lógicos. Es una media ahí, platica, ¿ok? Pero por lo regular, esas son las dos vías. Si es voluntario, uno permite que las partes se pongan de acuerdo y nunca llega a conocimiento judicial. Pero si es con conocimiento judicial, porque hay litis, ahí es otra historia, ¿ok? Gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, perdone, bueno, no. Dígame. Bueno, no, licenciado. Lo escucho. Perdón. Licenciado, que se me desconecta. ¿Qué procede, licenciado, cuando hagamos de cuenta que hay estaba el propietario, pero esta persona fallece? Y los hijos, hagamos de cuenta que hacen, ellos no tienen conocimiento, ya habían tenido en cuenta de que la casa la habían perdido, pero ellos al tiempo se dan cuenta que sí la casa está a nombre de los papás de ellos, pero hay otra persona que tiene la casa en posesión. O sea, alguien tiene la posesión del inmueble y lo que ellos quieren es que le devuelvan el inmueble. Eso entendería yo. Perdón, ¿cómo dijo el licenciado? Disculpe. Pues aquí hay una situación. Va a depender, por ejemplo, si ya se venció el plazo para el que fue arrendado, tendríamos que ver si no hubo una renovación, ¿ya? Si la hubo, habríamos que cumplir el plazo para el contrato. Si no, pues pueden alegar y solicitar el desalojo. Ya, y sin llegar a la mediación sobre el predicto propietario. Porque acuérdense que si el inmueble, por ejemplo, está registrado, que es lo mejor, entonces usted puede venir a alegar la propiedad. Claro, previamente lo mejor es que hayan iniciado el proceso sucesorio respectivo. Fíjese que digo iniciado. No es necesario que lo concluyan. ¿Por qué? Porque con la iniciación del proceso, en la Junta de Herederos se nombra un representante de la mortuaria, o alguien que representa los intereses del fallecido, lo que dejó en vida, pues. Mientras que se deducía que a quién le quedan los bienes. Mientras tanto, entonces esta persona que es defensor judicial puede iniciar las demandas respectivas para lograr la obtención del bien inmueble. Ya. Entonces ahí ya vamos a ver cuál es la situación en específico para determinar cuál es la vía. Porque no por fuerza tiene que ser desocupación. Ya. Va a depender de las circunstancias del caso en específico. De eso se trataría. Pero vamos de cuenta, licenciado, que, por ejemplo, esta persona tiene la casa desde hace años y, digamos, se acredita como dueña de la casa. Pues es que, pero lamentablemente no se tiene el nombre de esa persona para poderle... No importa. Mire, ahí tendríamos que ver cómo fue que se obtuvo esa casa. Si fue por arrendamiento, tenía que un contrato o algo así, y si no, puede haber prueba anticipada. ¿Ya? Lo importante es tratar de averiguar el nombre de la persona. O si no, pues puede estar alegar usted la usurpación. Se lo usurparon y ya se puede ir a la figura penal. Pero va a depender del caso concreto, porque si se logra la devolución, se logra la devolución. Si usted tiene la escritura, tiene el bien está registrado, está debidamente inscrito en el registro general de la propiedad, perdóneme, ahí nadie se lo quita. Es solamente establecer las circunstancias del caso para determinar qué figura la que procede. Puede ser incluso hasta un desalojo. Ajá.
¿verdad? Sí. O sea, el caso que le comento es parte de nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que, hágase cuenta que hace años mi papá tenía otra familia, digamos, y entonces él falleció hace como unos 20 años, 15 más o menos. Entonces estaba una propiedad a nombre de él, y nosotros iniciamos el proceso del, ¿cómo se llama? El intestado. Ajá. Entonces, pero nosotros habíamos tomado en cuenta que de esa casa ya la habíamos perdido y solo teníamos el derecho de otra casa. Pero al tiempo nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta más que todo que sí aparece a nombre de todos mis hermanos y a mi nombre una casa. Pero en esa casa desde hace años vive otra persona que ya se adueñó de ella. Y que nosotros, o sea, yo por ejemplo, ya nos habíamos dado por vencido de que esa casa ya la habíamos perdido, pues. Y ahorita hace poco que nos dimos cuenta que sí me aparece un bien. Ajá. Y entonces ahí me di cuenta que sí aparece que la casa está a nombre de todos mis hermanos. Pero esa otra persona no se quiere salir, pues. Pues yo que usted empezaba por el desalojo, pues, iniciaba a solicitar el desalojo de la persona, pero acreditando mi derecho. Ya. Es que lo que usted aunque tiene no tenga nombre de ella. No, incluso puede decir, no legal usurpación. Es que usted puede defenderlo contra cualquier persona. ¿Ya? Simplemente usted solicita, va a depender de... Mire, ahí depende mucho de su abogado. Qué tan vivo sea su abogado. Porque yo le pediría los documentos, tráigame la escritura, tráigame todo. Bueno, ya tengo todo esto y bueno, ¿quién vive ahí? Yo incluso digo, mire, buenos días, vengo a hacer un acta notarial para determinar si usted tiene algún contrato o así con el señor fundamental para arrendar la casa. No, que la arrendara, bueno, y pues sus datos, si no, pues hago constar eso en el acta notarial y hago constar que no me quiso dar su nombre. Y empiezo como para solicitar una prueba anticipada de una persona que no quiso dar su nombre y que la arrendara. Empezaría a buscar la forma, pero como le digo, va a depender, ya en el caso concreto va a depender mucho de las circunstancias, porque de esos casos no se dan todos los días. ¿Ya? Incluso puede ser que esta persona haya realizado algún tipo de, como ya son 20 años, acuérdese, lo haya inscrito a nombre de él como propietario por el usucapión. Pero si es así, tendríamos que ver cuál de las dos procede y al final, pues, pelear la cosa. Para hacerlo, yo me iría incluso a Dicario, al registro de bienes inmuebles en la municipalidad, para determinar la dirección del inmueble. Con la dirección le tienen que lanzar la nombre de finca, folio y libro. Y si está inscrito 2 veces, ahí se lo lanza. Y ya con eso le lanzan también a nombre de quien está inscrito. Ya con usted sabe más o menos qué proceso va a tener que lanzarse. Sí, porque nosotros averiguamos, y bueno, yo averigüé más que todo, y no solo aparecemos nosotros como propietarios, sino hay otra inscripción. Algo más inscrito, o sea, no hay otro. Por medio del notario llegarías a preguntarle, ¿verdad? Para hacer constante que se encuentra acá y si él sabe que ese inmueble pertenece a tales personas, ¿verdad? Y si es así, pues si desea llegar a un acuerdo para desalojar el inmueble, pues, hablando se entiende la gente. Y si le dicen que no está bueno, entonces ya mira uno la siguiente fase. ¿Okay? Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, para servirle. Señores, si no me preguntas, te deseo feliz descanso, nos miramos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Dígame. Es respecto, ¿cómo es posible que los notarios cambien la cantidad, por ejemplo, en una escritura de compraventa, cambien la cantidad por la cual se compró el bien inmueble? Y es una cantidad muy baja, por ejemplo, 100 quetzales en estos Mire, pues se lo voy a poner así. Acuérdese que no es que los notarios lo cambien. Yo lo hago franco. En general, lo que sucede es de que en la práctica yo le digo a usted, mire, ¿por cuánto quiere que esté el inmueble? Yo quiero que cuadre 1 millón. Bueno, vaya a inscribirlo por 1 millón. Pero encima de ese millón, usted va a tener que pagar impuestos. Es una forma de evasión fiscal, si lo quiere ver así. Porque según la cantidad en que esté registrado el inmueble, así son las obligaciones patrimoniales que usted va a tener, específicamente con la SAT. El IUCI se paga en base a esas cantidades de dinero en cuanto a lo que está inscrito. Por eso es que en Guatemala la mayoría escriben que 200, que 400 quetzales. Raro que pase de 1000 y son unas grandes mansiones, pero ¿qué sucede? Que en la práctica saben que si inscriben un inmueble con un alto precio, así van a tener que pagar
pues, el impuesto sobre la renta. Y también así van a tener que pagar el IVA sobre el contrato, porque todo esto genera diferentes tipos de impuestos. Entonces, todo eso lo que hace la gente es una cuestión económica. Si usted lo mira desde el punto de vista general, desde el punto de vista como una persona normal, pues yo no quiero gastar tanto, pues. Si me dicen, mire, se puede arreglar y distribuir con 10,000, 15,000 quetzales, porque hay ciertos límites que establece la ley, o bien lo puede normar usted con lo que usted quiere, pero si le van a cobrar una cantidad de dinero bárbara, le aseguro que usted va a decir, no, escríbamelo bajo. Y lo que hace todo el mundo. Pero haber contestado su pregunta, mi amiga. Sí, licenciado, gracias. Feliz noche, Eli. Bueno, señores, pasen feliz noche. Nos vemos mañana. Gracias, licenciado. Gracias, Eli, feliz noche.